Continuamos aquí en Por Más Salud con el doctor Rubén Oscar Benítez y estamos hablando de las nuevas tendencias, doctor, en tratamientos de dolor crónico. También hay algunos avances, que son muchos, en la parte tecnológica. Claro, hablamos de avances en farmacología y en la parte tecnológica te diría que en los últimos 10, 15 años el tema de los dispositivos implantados, digamos, es lo novedoso en dolor crónico, tanto oncológico como no oncológico. Cuando hablamos de dispositivos implantados estamos hablando de bombas intrarraquídeas o bombas intratecales que van a disponer drogas directamente en el lugar donde uno quiere que se genere, digamos, el alivio del dolor. Si un paciente, por ejemplo, que tiene una enfermedad crónica con afección de la columna, una enfermedad degenerativa, con una enfermedad que afecta toda la columna lumbar, por ejemplo, es un paciente que puede ser que ya sea refractario a los tratamientos convencionales, es decir, le hemos dado los opioides, etc. Fíjate, ahí si uno ve eso, una columna cervical donde claramente uno, aunque sea no sea médico, ve cómo la articulación del lado derecho es totalmente al lado izquierdo, un proceso artrósico muy avanzado que genera un dolor cervical muy importante. Es una artrosis cervical, ¿no es cierto? Entonces, hay procesos dolorosos crónicos que ya se vuelven refractarios a los tratamientos convencionales y uno tiene que tratar de disponer de alguna otra posibilidad. Dentro de ellos están las bombas intratecales. ¿En qué paciente se va a utilizar una bomba intratecal? Probablemente sea ese paciente que utilice opioides, pero que esté requiriendo dosis altas del opioide y que ya esté, digamos, probablemente también teniendo efectos colaterales de esa droga. Entonces se utiliza dispositivos como estos que estamos viendo ahí, que son del tamaño del puño de la mano del paciente, que se colocan en un bolsillo debajo de la piel y que tiene una conexión que va y se coloca por vía, con una inyección, como si fuese una epidural para un parto. Se coloca el catéter ese dentro del canal raquídeo. Y esa bomba contiene la droga que se va a eliminar diariamente y se recarga mensualmente. Es decir, una recarga que se hace a través de la piel. Es un dispositivo totalmente implantado que se va a ser útil en los pacientes, digamos, ya sea con dolor crónico, oncológico, por ser relacionado con el cáncer, y que no toleren dosis altas de morfina, por ejemplo, o pacientes con enfermedad crónica no oncológica que son también intolerantes a la morfina, pero que han tenido una respuesta positiva, es decir, tienen alivio del dolor. Y están recibiendo, por ejemplo, dosis de 200, 300 miligramos de morfina. Con estos dispositivos pasa directamente a recibir, por ejemplo, 9 miligramos de morfina intrarraquídeo. De manera que los efectos colaterales de las grandes dosis prácticamente ya no se ven, pero el alivio inducido por la droga, eso sí se mantiene presente. Es decir, ese es el gran avance en cuanto a este tipo de dispositivos, es decir, lo que es la bomba intratecal. ¿Cada cuánto tiempo me decía, doctor, que se recarga? Ahí estamos viendo también. Este dispositivo tiene una batería de aproximadamente, dura 7 años la batería, y la recarga se hace a través de la piel, porque eso queda debajo de la piel, está el bolsillo donde está el dispositivo. Esa aplicación se hace una sola vez y después se recarga, ¿no? Se recarga mensualmente con la dosis que uno quiere, que va a durar, digamos, ese mes, ¿no es cierto? Es un hecho ambulatorio, inclusive la colocación de este tipo de dispositivos se hace prácticamente en forma ambulatoria con anestesia local, etc. Lo otro que estamos viendo acá ya es la colocación de un segundo dispositivo que se llaman neuroestimuladores. Lo que estamos viendo ahí, la secuencia, es cómo se hace a través de la piel, son pequeños cortes donde se coloca el dispositivo debajo de la piel y se coloca un cable, un neuroestimulador, que va a llegar hasta el asta posterior de la médula, es decir, en la parte posterior de la médula, y va a generar un estímulo en ese lugar para evitar que ingrese la señal dolorosa. Es decir, este otro dispositivo ya es para otro mecanismo de dolor diferente. ¿En qué casos se aplican? Los neuroestimuladores, especialmente cuando el dolor que tiene el paciente es de tipo neuropático, es decir, cuando hay una estructura nerviosa comprometida. Por ejemplo, un paciente que tenía un problema en la columna fue operado y como consecuencia de la cirugía se provocó algún daño, ya sea por cicatriz o por algún mecanismo quirúrgico,
un daño de un nervio, el paciente queda con el dolor en el área neural, entonces estos dispositivos uno los puede colocar para que vaya a generar una estimulación en el área donde ingresa la señal dolorosa. ¿Dónde se coloca el dispositivo? ¿En qué El zona del dispositivo, cuerpo? por ejemplo, que nosotros lo llamamos el marcapaso del dolor, porque es igual a un marcapaso. Vimos una vez Una vez creo que lo traje en un programa. Es un elemento elemento muy pequeño que se coloca debajo de la piel, como se colocan los marcapasos. Claro. Queda tunelizado allí. El cablecito viaja por vía subcutánea, se lo coloca por vía epidural como una inyección, digamos, para una cesárea, y se lo avanza, guiado por imágenes desde afuera, hasta el sector medular donde uno sabe que quiere generar la estimulación. Una vez que está puesto ahí, eso que estás viendo ahí es como lo vemos desde afuera, radiológicamente, a ese electrodo. Es decir, vemos el cablecito que tiene la fuente, digamos, donde emite la señal parestésica, la ubicamos en el lugar donde nosotros queremos que actúe, y el generador que está debajo de la piel, en ese bolsillo como un marcapaso, lo maneja el paciente a control remoto con un control como el de su televisor, digamos, Claro. es adiestrado para eso. Esta es una tecnología muy moderna, muy avanzada, que viene a solucionar un problema grave que es el dolor neuropático refractario, es decir, uno de los dolores más difíciles de controlar, que puede darse en pacientes que han sido operados de columna y quedaron con dolor crónico, o que han tenido, por ejemplo, lo que se conoce acá como el fuego de San Antonio, ¿no es cierto?, la neuralgia posherpética, que no revierte con ninguna medicación. A veces llevar un neuroestimulador hasta el área sensitiva, donde surge, digamos, la señal dolorosa, es el tratamiento, digamos, para este tipo de pacientes. Es increíble, ¿no?, cómo se va avanzando en el intervencionismo del Ahí dolor. está puesto, digamos, los dispositivos son similares, es decir, en cuanto, lo que pasa es que los mecanismos de acción y las indicaciones son diferentes. Claro. Es decir, la bomba de morfina es fundamentalmente para lo que es dolor somático, nosotros llamamos dolor nociceptivo, ¿no es cierto? Lo que puede ser, por ejemplo, una enfermedad de la columna discal por enfermedades múltiples de la columna. En cambio, el neuroestimulador es específicamente para el dolor neuropático, es decir, cuando hay un daño de una estructura nerviosa. Básicamente, el dolor crónico refractario responde a uno u otro mecanismo. Así es. Es decir, que hoy disponemos de la posibilidad de tratar cualquiera de esas dos circunstancias con uno de estos dos dispositivos. Qué increíble, ¿no? Y eso existe en nuestro país, eso existe en nuestra región, las bombas las hemos colocado aquí, los neuroestimuladores Los resultados también, con los etcétera. pacientes, doctor. La estadística mundial respecto a esto es muy, muy interesante respecto al beneficio que se ha generado. Si bien son, digamos, un desembolso económico alto de entrada, tienen cobertura de las obras sociales, pero el resultado final, lo que significa la mejoría en la calidad de vida del paciente a largo plazo, hace que los gastos en salud que hubiese generado este paciente, si no hubiese tenido este dispositivo, a menos de 5 años se amortiza el gasto de un Que neuroestimulador. lo hubiese tenido durante toda su vida, quizás. Claro, que hubiese generado gastos en salud mucho mayores Totalmente. de no haber tenido un dispositivo de este tipo. Eso, digamos, es lo interesante. También lo interesante es que son mini invasivos, estos no son cirugías, son procedimientos, algunos de ellos casi ambulatorios, a veces quedan en internación, pero para observación, sobre todo de la colocación, digamos, ahí lo que estás viendo es la colocación de una bomba, el paciente está con el vendaje esperando la cicatrización, Claro. en forma, en 24 horas el paciente puede ir a la casa. Se utiliza ese mismo día para adiestrarlo al paciente en el uso de los neuroestimuladores, sobre todo, ¿no es cierto? Generalmente estos equipos vienen acompañados de una logística de las compañías que lo ofrecen, con un técnico que va a adiestrar al paciente el manejo de esta tecnología, ¿no es cierto? Claro, pero ya lo va a acompañar por el resto de su vida, digamos. Ese dispositivo tiene una batería que se cambia cada 7 años. Ahora vienen, digamos, unas baterías de uso mucho más prolongado. ¿Hay alguna posibilidad de rechazo, doctor? Las posibilidades de complicaciones son, digamos, las inherentes a cualquier procedimiento quirúrgico mini invasivo, es decir, se hace en un ambiente de quirófano para evitar las infecciones, hay que hacer un control quirúrgico suficiente del sangrado para que no se produzcan hematomas, es decir,
cuidados comunes a cualquier Claro. procedimiento, pero estamos hablando de un procedimiento mini invasivo, ¿no es cierto? No estamos hablando de una gran cirugía de columna, no estamos hablando de nada, digamos, que requiera anestesia general, etcétera, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, eso es importante decirlo también, el tema de la anestesia, Sí. que generalmente uno tiene miedo a la anestesia general. Sí, bueno, no debería, No ¿por qué? debería, ¿No es cierto? porque ya explicamos muchas veces es que no un se debería procedimiento tener. tremendamente Exactamente. seguro, ¿no es cierto? Así es. Estadísticamente la mortalidad de la anestesia es 1 cada 15.000 procedimientos y cada anestesiólogo hace alrededor de 15.000 a 20.000 anestesias durante Y lo su está vida. diciendo un anestesiólogo Lo está justamente de diciendo toda la un vida. anestesiólogo. Tengo que defender, Así digamos, es. de que no hay que tener miedo, sino que Desmitificar más que nada, doctor. Eso Exactamente. es un mito que hay por cada ahí vez alrededor es de la mucho parte de más la seguro, ¿no es anestesia. cierto? Sí. Y el que pasa el proceso, es decir, aquel que fue a la anestesia primero con tanto temor y le pasó tan bien, Y no pasa nada, nos despertamos geniales. claro, después dice, ¿cómo fue? ¿Por qué tanto temor? ¿no es cierto? Totalmente, es Bueno, cierto. No era nada, sí. como uno dice al Sí, final, sí, ¿no es sí, cierto? bajo cuidado. Es verdad, es verdad. ¿Cuáles son otras tendencias, doctor, que Bueno, existan hoy por probablemente hoy? esto existe en el país, Sí. existe en la región, se puede hacer cuando la indicación es clara, ¿no es cierto? Ahora, lo que más estamos trabajando nosotros es en radiofrecuencia. ¿En qué se basa la radiofrecuencia? No, porque en la radiofrecuencia generalmente utilizábamos o escuchábamos hablar en tratamientos estéticos. Uno por Claro. ahí es donde más... La radiofrecuencia es un principio Claro. físico, ¿no es cierto? Que puede ser utilizado como el láser, como la electricidad. Este es un tipo de electricidad de alta frecuencia, bajo voltaje, que lo que está generando es liberación de energía calórica. Y el principio fundamental está dirigido a que cualquier proceso doloroso tiene un nervio que está involucrado. Si yo puedo acceder a ese nervio y lo quemo, lo destruyo, quito la vía del dolor. Lo que estamos viendo aquí es un procedimiento de radiofrecuencia, es un paciente prácticamente ambulatorio, se hace este procedimiento y se va. Este es un paciente, creo que no recuerdo bien si el caso de una enfermedad degenerativa discal muy importante, es decir, Ajá. una escoliosis muy marcada de su columna, con lo que la gente conoce, digamos, como picos del oro muy avanzados, que creo que este es el caso. Y estaba comprimiendo un nervio al rotar la columna y tener ese pinzamiento. Entonces lo que vamos a hacer es trabajar sobre la raíz nerviosa de ese nervio, quitándole la transmisión del dolor exclusivamente. Lo que están viendo ahí son los electrodos que vamos a utilizar. Eso va al equipo. ¿Eso se utiliza en este procedimiento? En este procedimiento de radiofrecuencia. Ese es el cable que va a ir, digamos, al generador, y eso que está ahí es el electrodo, que es una pequeña aguja que va a transmitir la radiofrecuencia, la va a transmitir como energía calórica. Ahí sacamos el electrodo y lo cargamos a la aguja. Ajá. La aguja es la que va a ser, digamos, dirigida por imágenes. Ahí está cargado el electrodo a la Finísima, aguja. aparte, muy Son finita. materiales muy delicados. Sí. Entonces, esa aguja va a ser guiada por imágenes. Ahí estoy con un intensificador de imágenes, estoy mirando en el monitor, ubicando las estructuras para tratar de llevar la aguja hacia el lugar donde sabemos que va el nervio que le está provocando dolor a este paciente. Si yo veo las imágenes enseguida, me parece que esta es una paciente con una enfermedad degenerativa discal. Sí, van a ver ahí una imagen tremenda, porque muy pocas veces se ve lo que se llama un pico del loro, o son osteofitos. Muy importante como tenía. Esa ahí se ve. Fíjense que ya no es un pico del loro, parece un pico, un cóndor. Impresionante. ¿No es cierto? Claro. Sí, ¿produce mucho dolor, doctor? Ese paciente se mueve, gira y está comprimiendo el nervio que emerge, que sale Qué ahí. bárbaro. Un dolor constante, digamos. Entonces yo lo que hago ahora es, guiado por las imágenes, voy a llevar la aguja hasta el lugar donde emerge el nervio y voy a provocar lo que se llama una neuromodulación. Es decir, le voy a cambiar la capacidad de transmisión nerviosa que tiene ese nervio, utilizando el principio de la radiofrecuencia pulsada, que es una modalidad muy moderna, diferente de la radiofrecuencia convencional. Ahí creo que vas a ver cómo yo utilizo las imágenes como guía, lo cual me da una inyección de precisión. Es decir, yo debo ir hasta ese lugar. Por debajo, digamos, de donde está, digamos, ese pico del oro, sale el nervio. Entonces ahora ya tengo precisado el lugar donde tengo que ir y voy a avanzar con anestesia local, con una aguja. Ahí estoy avanzando
con anestesia local hacia el lugar. Voy avanzando, mirando las imágenes para estar seguro de que estoy en el lugar indicado. Y en las imágenes se va guiando dónde Claro, va. por eso que son procedimientos guiados por imagen. Ahí está la aguja, ese puntito negro, está la aguja en el lugar donde dije que quería ir. Claro. Debajo, en ese lugar emerge el nervio. Entonces ahora voy a conectar el generador de radiofrecuencia, lo estoy viendo desde otro ángulo, y vamos a generar lo que se llama neuromodulación o radiofrecuencia pulsada. Increíble, ¿no? Lo Como vamos a conectar. Son procedimientos, es el procedimiento de generación, digamos, de la ¿Y el radiofrecuencia. alivio de este paciente, doctor, es inmediato luego de este tratamiento No o tiene tan un rápido. tiempo prolongado como para...? Tiene un tiempo que puede ser 24, 48 horas, mientras sean las molestias, digamos, de Bueno, los pero nada, pinchazos, o sea, etcétera. es casi inmediato. Sí, son pacientes que podríamos hace decir. 5 o 10 años que vienen con Por el supuesto. procedimiento, con esta sensación, ¿no es cierto? Ahí estoy tirando contraste para ver bien si estoy en el lugar donde yo quería estar. Y ahí voy a conectar el electrodo al generador de radiofrecuencia y voy a generar lo que se llama la radiofrecuencia pulsada. Ahí saco el electrodo, lo voy a cargar a la aguja, ahí está cargado ya. Hago pruebas de estimulación sensitiva, motora, para saber que estoy sobre una estructura sensitiva y no ninguna estructura que pueda ser dañada. Y ahí está trabajando ya el estimulador. Está generando, estamos haciendo estímulos sensitivos primero para saber que estamos sobre el nervio que provoca el dolor. Sí. Y luego vamos a hacer lo que se llama una estimulación motora para no afectar nervios que no nos interesa afectar. Claro. Hacemos un estímulo motor y si no hay ninguna respuesta quiere decir que estamos lejos del nervio, digamos, que no nos interesa. Una vez que estamos seguros que el nervio involucrado es el que estimulamos, vamos a hacer, digamos, la radiofrecuencia pulsada, es decir, lo vamos a desensibilizar. Esto es muy interesante porque sirve para todo lo que es dolor neuropático crónico, por ejemplo, la neuralgia del trigémino, sí. la neuralgia posherpética, o estas patologías, digamos, la posamputación, o pacientes, digamos, por ejemplo, que han sufrido una cirugía de tórax, o de una cirugía de riñón y quedaron, digamos, con dolor en la herida por daño de nervios. Claro. Este es el tratamiento. Fíjate que ahí está la lesión pulsada, dice de radiofrecuencia, ahí está siendo monitorizado el paciente, vigilado, está con anestesia local, Sí. pero no obstante se hace un monitoreo estándar, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo dura este procedimiento? La aproximadamente? radiofrecuencia del estímulo son 120 segundos, es el tiempo de estimulación. Claro. Lo que lleva tiempo es La preparación, claro, digamos. llevar la aguja hasta el lugar, estar seguro de que estamos en el lugar, y una vez que estamos en el lugar, tener, digamos, la certeza de que ese es el elemento involucrado y provocar, digamos, en este caso, la neuromodulación. ¿Cada cuánto tiempo se tiene que realizar este paciente, doctor, un procedimiento Este similar? procedimiento, ahí estamos viendo como la temperatura dice 42 grados, es decir, la temperatura de 42 grados con radiofrecuencia no provoca lesión en el nervio. Bien. Por encima de esa temperatura recién hay lesión. O sea, Ajá. nosotros lesionamos los nervios cuando están involucrados en otros mecanismos de dolor. En este caso particular, como es un nervio que está saliendo directamente de la médula, no trabajamos con temperatura que supere, digamos, la máxima de 42 grados. Trabajamos siempre con temperatura menor de 42. Entonces lo que estamos viendo ahí es cómo se ve en el equipo. Está muy, muy controlado, digamos, porque son equipos muy modernos, muy seguros. ¿Cuántos profesionales intervienen en Bueno, este tipo de en este caso, procedimiento? acá trabajo yo como digamos, el operador, Sí. un técnico de imágenes que me maneja el equipo de imágenes y un técnico de radiofrecuencia que es el que va manejando el equipo, digamos, o sea, más el circulante de quirófano. 3 o 4 personas son las que están, digamos, realizando el procedimiento, que es totalmente ambulatorio, es decir, el paciente termina esto, va a estar unos 20, 30 minutos en observación y ya después va con indicaciones para la casa, digamos, ¿no? En este caso, doctor, precisamente, ¿es una sola vez que se realiza el procedimiento o va a depender de cómo evoluciona el paciente si es que se vuelve a realizar un procedimiento Habitualmente se puede repetir cuantas veces sea necesario, digamos, no tiene una contraindicación. Claro. El tema acá son los costos, ¿no es cierto? Uno sabe que
algunos tipos de lesiones neuropáticas, por ejemplo, con esta modalidad de tratamiento que es la radiofrecuencia pulsada, han tenido alivio del dolor prolongado a 3 meses, 6 meses, 1 año. Lo cual es importante para un paciente que estaba recibiendo medicación y que no tenía alivio del dolor. Entonces, cuando hubo una respuesta positiva, uno puede volver a repetir esto porque no tiene ninguna contraindicación. Específicamente esto que estamos hablando, que es radiofrecuencia pulsada. Sí. También existe lo que se llama la radiofrecuencia convencional, que es como, para que la gente lo entienda, como si uno tiene un dolor de muelas y yo hago un tratamiento de conducto, destruyo el nervio. Sí. Bueno, eso se hace, digamos, en varias estructuras de la columna. Se puede hacer radiofrecuencia convencional, es decir, quemar estructuras nerviosas sensitivas para quitar la sensibilidad de un área. Por ejemplo, en lo que se llama la articulación facetaria, en un disco intervertebral, ¿no es cierto? En la articulación sacroilíaca, etc. En esas circunstancias, los beneficios por ahí son más prolongados. Es decir, hay pacientes que han logrado alivio de 6 meses, 1 año, hasta 2 años. Es decir, son mini-invasivos, son ambulatorios, son muy seguros, muy seguros, porque la posibilidad, digamos, la precisión que da la tecnología hoy hace que el procedimiento sea seguro. Por supuesto, lo que uno no puede garantizar es resultados 100% y alivio completo del dolor en todos los casos. Pero es una tecnología, lo cual era el motivo de la charla de hoy, unas nuevas tendencias, una tecnología disponible en nuestro medio, y fácilmente realizable. Totalmente, doctor. Vamos a establecer una pausa cortita y ya regresamos antes de despedirnos hoy con el doctor Rubén Oscar Benítez. En los minutos finales continuamos aquí en Por Más Salud con el doctor Rubén Oscar Benítez y estábamos hablando de las nuevas tendencias en dolor crónico. Quedó clarísimo, yo creo que son muchas las consultas, doctor, ya le aviso, va a estar respondiendo a cada una de ellas personalmente, luego del programa se va a estar comunicando con todos para responder. Mandamos un beso muy grande a todos los alumnos de la escuela número 13 de Punta Taitalo. El doctor es el padrino, así es que mandamos un besito grande a todos ellos que nos están mirando y también decir desde este programa a todas aquellas personas que deseen colaborar, se pueden comunicar con el doctor y pueden hacerlo. Seguramente nosotros también desde el programa vamos a hacer algo, doctor. Te agradezco mucho. Las necesidades sabemos que son muchas. Pero por supuesto, y es hermoso poder ayudar y esta gente es muy agradecida. Bueno, es una oportunidad de saber que se puede hacer cosas. De ser solidarios sobre todas las cosas. Así bueno, un besito grande entonces para la escuela número 13 desde el programa. Vamos a recordar un número telefónico para estar en contacto también con el doctor para algunas consultas, 0379 154673718 con Olga, que es la secretaria, que también le mandamos saludos a Olguita, que seguramente está mirando. Y bueno, y como decíamos, lo más importante, doctor, es que la gente pueda tener conocimiento de cuáles son estas nuevas tendencias para poder aliviar de alguna manera su dolor. Y tener claro de que esto, digamos, de lo que estamos hablando, no son novedades que existen en el mundo, sino que existen en el medio, ¿no es cierto? Exacto. Es accesible en la medida, digamos, de que el paciente tenga la indicación clara y bueno, tratar de tener claro, ¿no es cierto?, de que el único dolor que se tolera es el ajeno. Es decir, siempre hay alguna posibilidad de generarle al paciente un alivio del dolor. Bueno, doctor, como siempre, muchas gracias por su visita aquí en el programa. Nos encontramos mañana, si Dios quiere, aquí por la pantalla de T5 Satelital. Esto es Por Más Salud, como todos los días. Muchas gracias por acompañarme.